Esa mañana mi hijo me escribió 6 palabras que todavía me queman. Ya no eres parte de esta familia. 24 de diciembre. Mesa puesta para 8. Y yo... sola. Así empezó todo. O así terminó. Todavía no sé cuál de las dos. Quédate conmigo esta noche. No te pido que me entiendas todavía. Solo que escuches. Porque lo que pasó en esa mesa, lo que vino después, eso cambió todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Sobre mis hijos. Sobre mí. Y si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, si alguna vez pusiste la mesa para personas que ya no querían sentarse contigo, entonces tal vez esta historia también sea tuya. Suscríbete si estas voces te acompañan. Déjame un comentario si alguna vez sentiste esto. Y quédate. Hasta el final. La luz de las velas se movía despacio. Olía a pavo, a canela, a ese perfume de pino artificial que compré en el mercado de la esquina porque Rodrigo siempre decía que le recordaba así su infancia. Rodrigo, mi hijo, 45 años, arquitecto, padre de 2, y el hombre que esa mañana me envió un mensaje de 6 palabras. Ya no eres parte de esta familia. 6 palabras. Así, sin punto final. Como si ni siquiera mereciera eso. Leí el mensaje 4 veces. Tal vez 5. No sé. El teléfono se me cayó de las manos y golpeó el azulejo de la cocina. No se rompió. Ojalá se hubiera roto. Así por lo menos tendría algo que recoger. Algo que hacer con las manos. Pero me quedé ahí, parada, con el delantal todavía puesto, con las papas a medio pelar, con la radio de fondo tocando esas canciones que siempre me hacían llorar, pero que ese día no me hicieron nada. Nada. Eso fue lo que más me asustó. La nada. Soy Marta Elena Vázquez. Tengo 68 años. Nací en un pueblo tan chico que no sale en los mapas. Me casé a los 21. Tuve 3 hijos. Bueno, 2 que sobrevivieron. Eduardo murió hace 8 años. Cáncer. Rápido, gracias a Dios. O eso me digo. Desde Pinatetesis. Entonces vivo sola en esta casa que compramos juntos en el 79. 3 recámaras. 2 baños. Un jardín que ya no puedo cuidar como antes. Y una mesa de comedor que puede sentar a 10 personas. Esa noche había 8 lugares. Los conté mientras ponía los platos. Rodrigo, Valeria, su esposa, los niños, Gabriela, mi hija, su novio si es que todavía seguían juntos. Y yo. 8 sillas, 8 platos, 8 servilletas que doblé como me enseñó mi madre, en forma de abanico. Y a las 9 de la noche, silencio. El pavo se enfrió. Las velas se consumieron hasta dejar manchas de cera en el mantel. Las papas se pusieron grises. Nadie vino. Ni una llamada, ni un mensaje de disculpa. Nada. Solo ese mensaje de Rodrigo flotando en mi teléfono como una sentencia. Ya no eres parte de esta familia. Pero, ¿por qué? Esa era la pregunta que no me dejaba sentarme. Que no me dejaba respirar. ¿Qué hice? Repasé los últimos meses. Las últimas llamadas. Las últimas visitas. ¿Dije algo malo? ¿Olvidé un cumpleaños? ¿Hice algún comentario sobre Valeria que ella malinterpretó? No encontraba nada. Nada concreto. Solo esa sensación de que algo había cambiado. Como cuando el clima se pone raro antes de una tormenta y uno no sabe por qué, pero siente que debe cerrar las ventanas. 3 meses. Eso era lo que llevaba sintiéndome así. 3 meses de llamadas que no se contestaban, de visitas canceladas a último momento, de mis nietos mirándome raro cuando ibas a buscarlos a la escuela. 3 meses de volverme invisible. Y lo peor es que una parte de mí ya lo esperaba. No el mensaje, no la crueldad, pero sí el abandono. Porque así funciona esto, ¿verdad? Uno va envejeciendo y va ocupando menos espacio. La silla se va haciendo más chica, la voz se va haciendo más baja, hasta que un día te das cuenta de que llevas hablando sola toda la noche y nadie te escuchó. Me senté en la cabecera, en lugar de Eduardo. Nadie se había sentado ahí desde que él murió, ni siquiera yo. Pero esa noche me senté y miré las sillas vacías. La de Rodrigo, a mi derecha. La de Gabriela, más lejos, casi en la esquina.
donde siempre le gustaba sentarse desde niña. Como si quisiera estar presente, pero no tanto. Como si quisiera poder escapar. Gabriela, 42 años. Mi hija del medio. La que nunca lloraba. La que siempre sacaba buenas notas, pero nunca las mostraba. La que un día se fue de la casa sin despedirse y tardó 3 años en volver a llamar. ¿Cuándo fue la última vez que hablé con ella? ¿1 mes? ¿2? No me acordaba, y eso me dolió más que el mensaje de Rodrigo. Me quedé ahí sentada mucho tiempo. No sé cuánto. La cera de las velas se terminó de secar. El olor del pavo pasó de apetitoso a rancio. Afuera empezaron los cohetes de los vecinos, las risas, los gritos de «¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!». Qué palabras tan crueles cuando estás sola. Y entonces sonó el timbre. Eran casi las 11. Tal vez más tarde. Me levanté despacio porque las rodillas ya no me responden como antes. Caminé hasta la puerta. Pensé que sería algún vecino. O un borracho perdido. O tal vez, alguno de mis hijos que se había arrepentido. Abrí. No era ninguno de mis hijos. Era la madre de Valeria. Doña Eugenia. 73 años. Cara de piedra. Vestida de negro como si fuera a un funeral. En la mano llevaba un sobre amarillo. «Marta», dijo. Sin buenas noches. Sin feliz Navidad. Solo mi nombre como si fuera un insulto. «¿Eugenia? ¿Qué haces aquí?» Ella no contestó. Solo me extendió el sobre. «Esto», dijo, «es lo que tú escribiste. Esto es lo que le mandaste a mi hija. Y por esto mi hija ha llorado cada noche durante 3 meses». Tomé el sobre. Pesaba poco. Pero en cuanto lo tuve en las manos, supe que ahí dentro había algo que iba a romperme. «Yo no le escribí nada a Valeria», dije. Eugenia se rió. Una risa seca, fea. «Ábrelo». Lo abrí. Adentro había 3 cartas, escritas a mano. Mi letra, mi firma, mi forma de cerrar las frases con ese rulo que Eduardo siempre decía que parecía un remolino. Pero las palabras no eran mías. «Nunca serás suficiente para mi hijo. Eres una trepadora, una cualquiera. Tus hijos no llevan mi sangre de verdad. Y cosas peores, mucho peores, cosas que nunca, jamás, en 68 años de vida, le habría dicho a nadie. Yo no escribí esto», susurré. «Es tu letra», dijo Eugenia. «Pero yo no». «Es tu letra, Marta. Tu firma. Tu sobre con tu dirección de remitente. ¿Me vas a decir que alguien te robó la mano?» No supe qué contestar, porque tenía razón. Era mi letra. Era mi firma. Pero yo no había escrito esas cartas. Eugenia se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la calle. Antes de llegar a la banqueta, volteó. «Rodrigo ya lo sabe. Gabriela también. Todos lo saben. Y ninguno quiere volver a verte». Se fue. Me quedé en la puerta con el sobre en las manos, con las cartas temblando entre mis dedos. Y entonces vi algo, un detalle pequeño, casi invisible. La firma, mi firma. Pero la M estaba al revés, como si alguien la hubiera copiado de un espejo. Cerré la puerta, me recargué en ella, y por primera vez en muchos años, recé. No sé a quién. No sé si alguien me escuchó. Pero recé, porque sabía que alguien había hecho esto. Alguien que conocía mi letra. Alguien que quería destruirme. Y fuera quien fuera, estaba muy cerca. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con las 3 cartas abiertas sobre la mesa. Las leí 1 vez, 2 veces, 10 veces, buscando algo que me demostrara que eran falsas. Algo que pudiera señalar y decir: «¿Ven? Esto no soy yo». Pero todo parecía mío. El papel. Ese papel crema que compré hace años en una papelería del centro, porque me gustaba cómo se sentía bajo la pluma. Los sobres. Mis sobres, con mi dirección impresa en la esquina. Y la letra. Dios mío, la letra. Era mi letra. Cada curva, cada inclinación. Esa forma que tengo de alargar las S al final de las palabras. Todo, excepto la M. Me levanté a buscar algo. No sabía qué. Algo que me ayudaras a pensar. Terminé frente al refrigerador, mirando un imán que Rodrigo me trajo de Cancún hace 15 años. La mejor mamá del mundo, decía.
con una palmera y un sol sonriente. La mejor mamá del mundo. ¡Qué mentira tan bonita! Volví a la mesa. Tomé la primera carta y la acerqué a la luz. «Querida Valeria», empezaba. Pero no había nada de querido en lo que seguía. «Sé que lees esto y piensas que soy una vieja amargada. Tal vez tengas razón, pero alguien tiene que decirte la verdad. No mereces a mi hijo. Nunca lo mereciste. Te casaste con él por su dinero, por su posición. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo cómo mira su cartera cada vez que paga la cuenta?» Me ardieron los ojos. Yo nunca pensé eso de Valeria. Nunca. Ella tenía sus defectos, como todos. A veces era fría. A veces sentía que me miraba como si yo fuera un mueble viejo. Pero jamás la consideré una interesada. La segunda carta era peor. «Tus hijos no llevan mi sangre de verdad. Lo sé, lo supe desde que vi al mayor. Esos ojos no son de Rodrigo. ¿De quién son, Valeria? ¿De quién?» Tuve que dejar la carta. Las manos me temblaban demasiado. Mis nietos, Santiago y Lucía, 8 y 5 años. Los había visto nacer. Había sostenido a Santiago cuando tenía 2 horas de vida, todavía arrugado, todavía rojo. Y había pensado, tiene los ojos de Eduardo. Y ahora alguien usando mi nombre había escrito que no eran de mi sangre. La tercera carta era la más corta y la más cruel. «No vuelvas a mi casa. No vuelvas a llamar a mi hijo. Si lo haces, les contaré a todos lo que eres en realidad. Y créeme, Valeria, tengo pruebas». ¿Pruebas de qué? No había nada. Nada que probar. Nada que contar. Era una amenaza vacía, inventada, diseñada solo para hacer daño. Pero funcionó. Funcionó perfectamente. Me quedé sentada hasta que el sol empezó a asomarse por la ventana de la cocina. Esa luz amarilla, débil, de invierno. Afuera se oían los pájaros. Los coches de los vecinos saliendo temprano para visitas familiares. Navidad. Todo el mundo celebrando. Y yo ahí, con 3 cartas que no escribí, tratando de entender quién me odiaba tanto. A las 8 de la mañana tomé el teléfono. Marqué el número de Rodrigo. Buzón. Marqué otra vez. Buzón. Marqué el de Valeria. Buzón. Marqué el de Gabriela. Sonó 3 veces. Contestó. «¿Mamá?» Su voz sonaba rara. No enojada, no triste. Solo vacía. Como si estuviera hablando con una desconocida. «Gabriela, necesito que me escuches. Esas cartas que supuestamente le mandé a Valeria, yo no las escribí. Silencio. Gabriela, ¿me oíste? «Te oí». Entonces sabes que es mentira. Alguien las falsificó. Alguien copió mi letra y... «Es tu letra, mamá». «No. Bueno, sí. Se parece. Pero mira la firma. La M está al revés. Yo nunca firmo así». «¿Alguien?» «Mamá». Se detuvo. Escuché que respiraba hondo. Ese sonido que hacía desde niña cuando estaba a punto de decir algo difícil. «Rodri me enseñó las cartas hace un mes. Yo también pensé que era un error. Que tal vez alguien te había robado los sobres. Pero luego... ¿Luego qué? Otro silencio. Más largo. Luego encontré algo, mamá. En tu casa. Cuando fui a buscarte en noviembre y no estabas. No me acordaba de esa visita». «Noviembre. ¿Qué pasó en noviembre?» «¿Qué encontraste?» «Los borradores». El corazón se me detuvo. «¿Qué borradores?» «En tu escritorio. En el cajón de abajo. Había hojas arrugadas con versiones anteriores de las cartas. Con tachaduras. Con correcciones. Como si hubieras practicado antes de escribir las finales». «No. No. Yo no tenía borradores. Yo no escribí esas cartas. Yo no... Gabriela, te juro por tu padre que yo no». «No jures por él, mamá». Su voz se quebró. Solo un poco. Pero Escuché. «No jures por él. Porque él ya no puede defenderse. Y tú siempre fuiste buena para esconder cosas». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Mudo. Pesado. Como una piedra. Borradores. Alguien había puesto borradores en mi escritorio. Alguien había entrado a mi casa. Había plantado evidencia. Había armado todo esto como una trampa perfecta. Y Gabriela lo había encontrado. Gabriela. Caminé hasta el estudio de Eduardo. Ese cuartito que no había tocado en años. Lleno de sus libros, sus papeles viejos,
su olor a tabaco que nunca terminó de irse. Abrí el cajón de abajo. Y ahí estaban. 3 hojas arrugadas. Mi letra. Frases tachadas. Flechas señalando correcciones. No eres suficiente. Tachado. Reemplazado por nunca serás suficiente. Tus hijos. Tachado. Reemplazado por tus hijos no llevan mi sangre de verdad. Ediciones. Mejoras. Como si alguien hubiera trabajado en estas cartas durante semanas. Meses. Pero no fui yo. Me dejé caer en la silla de Eduardo. Esa silla de cuero marrón que crujía cada vez que él se sentaba. Crujió bajo mi peso también. Como si la casa estuviera quejándose. Pensé en todos los que tenían llave de mi casa. Rodrigo. Pero Rodrigo casi nunca venía. Valeria. Pero Valeria no conocía mi letra tan bien. Gabriela. Gabriela tenía llave. Gabriela venía seguido. Gabriela había entrado en noviembre cuando yo no estaba. Y Gabriela, me levanté. Fui a mi cuarto. Busqué debajo de la cama esa caja de zapatos donde guardo cosas viejas, fotos, cartas, recuerdos que no sé por qué conservo. Encontré lo que buscaba. Una libreta vieja, de cuando Gabriela tenía 12 años. Me la había dado su maestra en una junta de padres. Su hija tiene un talento especial, señora Vázquez. Mire esto. Abrí la libreta. Página tras página. Ejercicios de caligrafía. Pero no cualquier caligrafía. Mi caligrafía. Gabriela se había pasado meses, tal vez años, aprendiendo a copiar mi letra. Cada curva, cada inclinación, cada forma de alargar las S. La maestra lo había visto como un talento. Yo lo vi como algo tierno. Mi hija quería escribir como yo. Pero ahora lo veía de otra forma. Cerré la libreta. La apreté contra el pecho. Y me hice la pregunta que no querías hacerme. ¿Por qué mi hija querría destruirme? Afuera empezó a llover. Esa lluvia fina de diciembre que no moja pero cala. Me quedé sentada en la orilla de la cama, con la libreta de Gabriela en las manos, con las cartas falsas en el escritorio, con el mensaje de Rodrigo aún brillando en mi teléfono. Y entonces me acordé. Me acordé de algo que Gabriela me dijo hace muchos años. Tenía 17. Acababa de reprobar un examen. Yo estaba enojada. Le dije cosas que no debí decirle. Cosas sobre Rodrigo. Sobre cómo él nunca me daba estos problemas. Sobre cómo ella siempre encontraba la forma de decepcionarme. Y ella me miró, con esos ojos secos, duros que tenía desde niña. Y me dijo, un día vas a saber lo que se siente, mamá. Un día vas a estar sola y nadie te va a creer. Y entonces vas a acordarte de este momento. Tenía 17 años. Y ya estaba planeando esto. ¿O no? No lo sabía. No podía saberlo. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez Gabriela no tenía nada que ver. Tal vez alguien más había encontrado esa libreta, había aprendido mi letra, había armado todo esto. Pero ¿quién más conocía mis sobres? ¿Quién más tenía llave de mi casa? ¿Quién más había estado sola en mi estudio en noviembre? Dejé la libreta en la cama. Me limpié la cara. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Y tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a suplicar. No iba a llamar a Rodrigo 100 veces hasta que me contestara. Iba a buscar la verdad. Y cuando la encontrara, todavía no sabía qué iba a hacer. Pero algo iban a hacer. Esa noche, antes de intentar dormir, revisé mi teléfono una última vez. Había un mensaje de Carmen, mi vecina. Marta, te vi llegar sola anoche. ¿Estás bien? Si necesitas hablar, aquí estoy. Carmen. 75 años. Excontadora. La única persona que no me había abandonado. Le contesté con 3 palabras. Mañana te cuento. Y apagué el teléfono. Afuera la lluvia seguía cayendo. Adentro, las sillas del comedor seguían vacías. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Porque ahora sabía que esto no era un malentendido. No era un error. Era un plan. Y quien lo hubiera hecho había cometido un error. La M al revés. Un detalle pequeño, casi invisible. Pero yo lo había visto. Y no ibas a olvidarlo. Carmen me abrió la puerta antes de que tocara. Así era ella. Siempre un paso adelante.
siempre viendo lo que otros no veían. «Traes cara de no haber dormido», dijo. «No dormí. Pasa, ya puse el café». Su casa olía a canela y a algo dulce. Pan, tal vez. O galletas. Carmen siempre estaba horneando algo. Decía que le ayudabas a pensar. Me senté en su cocina. ¿Esa cocina? Llena de trastes disparejos y fotos de gatos que nunca tuvo. Y le conté todo. Las cartas. El mensaje de Rodrigo. La visita de Eugenia. Los borradores plantados en mi escritorio. Y la libreta de Gabriela. Carmen escuchó sin interrumpir. Esa era otra de sus cualidades. Sabía cuándo callarse. Cuando terminé, se quedó mirando su café un momento largo. Luego levantó la vista. ¿Estás segura de que fue Gabriela? No, no estoy segura de nada. Pero sospechas. Es la única que tiene acceso. La única que conoce mi letra así de bien. Y esa libreta... Una libreta de cuando tenía 12 años, Marta. Los niños hacen cosas raras. Y la M, al revés. Carmen frunció el ceño. Explícame eso otra vez. Saqué una de las cartas de mi bolsa. La había traído conmigo. No podía dejarla en la casa. No podía dejar de mirarla. Le señalé la firma. Mira, mi M siempre empieza por la izquierda. Un trazo hacia abajo, luego el pico, luego otro trazo hacia abajo. Pero esta M empieza por la derecha. Como si alguien la hubiera copiado viéndola en un espejo. Carmen tomó la carta. Se puso los lentes. Examinó la firma con esa mirada de contadora que nunca perdió. «Tienes razón», dijo despacio. «Es sutil, pero está al revés. Alguien copió mi letra. Pero no es perfecta. Cometió ese error». «¿Y crees que Gabriela?» «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Carmen dejó la carta X en la mesa. Me miró fijo. «Marta, ¿qué vas a hacer si fue ella?» No contesté. Porque no tenía respuesta. ¿Qué hace una madre cuando descubre que su hija la quiere destruir? Pasé los siguientes 3 días encerrada en mi casa, revisando todo. Cada carta que había escrito en los últimos 10 años. Cada nota. Cada recado. Comparando mi letra con la de las cartas falsas. El parecido era asombroso. Casi perfecto. Pero había pequeñas diferencias. La M, sí. Pero también otras cosas. Mis G tenían un rulo hacia la izquierda. Las de las cartas falsas iban hacia la derecha. Mis T tenían la barra un poco más arriba. Las falsas la tenían centrada. Detalles mínimos. Invisibles para alguien que no conociera mi letra tan bien como yo. Pero estaban ahí. El problema era que nadie me iba a creer. Eugenia ya había dictado sentencia. Rodrigo ya había elegido su bando. Y Gabriela ni siquiera me había vuelto a contestar el teléfono. El cuarto día encontré algo más. Estaba revisando el cajón donde supuestamente Gabriela había encontrado los borradores. Buscando algo, cualquier cosa, que me diera más información. Y en el fondo, debajo de unos papeles viejos de Eduardo, encontré un recibo. Un recibo de la papelería del centro. Fechado en octubre. 3 meses antes. Papel crema 50 hojas, sobres tamaño carta, 20 unidades. El mismo papel, los mismos sobres. Pero yo no había comprado nada en octubre. No había ido a esa papelería en años. Alguien había comprado el papel y los sobres en octubre. Alguien que conocía mis gustos, mis costumbres, mi forma de hacer las cosas. Alguien que había planeado esto durante meses. Llamé a Carmen. «Necesito que me acompañes a un lugar». «¿A dónde?» «A la papelería del centro. Quiero ver si alguien recuerda quién compró esto». La papelería era un local pequeño, apretado entre una tintorería y una farmacia. Olía a papel nuevo y a tinta. Me gustaba ese olor. Me recordaba cuando era joven y escribir cartas era algo normal. El dueño era un hombre mayor, calvo, con lentes gruesos que le hacían los ojos enormes. Me reconoció. «Señora Vázquez, hace mucho que no la veía». «Don Ramiro, necesito preguntarle algo. ¿Recuerda quién compró papel crema y sobres tamaño carta en octubre?» Se rascó la cabeza. «¿Octubre? ¿Octubre?» Déjeme revisar. Fue a buscar un cuaderno viejo, lleno de anotaciones a mano. Pasó las páginas despacio. «Aquí está. 15 de octubre. Papel crema. Sobres tamaño carta. Pagó en efectivo. ¿Recuerda quién fue?» «Don». Ramiro frunció el ceño. Pensó un momento. «Una mujer. No muy alta. Cabello oscuro.
Me acuerdo porque preguntó específicamente por el papel crema. Dijo que era para su madre. ¿Para su madre? ¿La había visto antes? No. Bueno, tal vez. Me pareció familiar, pero no podría jurarlo. Salí de la papelería con el corazón latiéndome en los oídos. Una mujer. Cabello oscuro. No muy alta. Podía ser Gabriela, pero también podían ser miles de otras personas. No era prueba de nada, pero era algo. Esa noche, Carmen vino a mi casa con una botella de vino y una libreta nueva. «Si vamos a investigar esto», dijo, «vamos a hacerlo bien, como en mis tiempos de auditoría». Se sentó en la mesa del comedor, en una de las sillas vacías, y empezó a escribir. Evidencia fiefaca a favor de Gabriela como culpable. Leyó en voz alta mientras escribía. 1. Tiene llave de tu casa. 2. Conoce tu letra. 3. Estaba sola en tu casa en noviembre. 4. La libreta de caligrafía. Hizo una pausa. ¿Algo más? Lo pensé. La frase que me dijo cuando tenía 17. Que un día iba a estar sola y nadie me iba a creer. Carmen lo anotó. 5. Posible resentimiento de larga data. Me dolió verlo escrito así. Tan frío, tan clínico. Pero era la verdad. Ahora, dijo Carmen. Evidencia en contra. ¿En contra? Marta, si vamos a hacer esto tenemos que ser justas. No podemos acusar a tu hija sin considerar otras posibilidades. Tenía razón, aunque me costara admitirlo. Está bien, ¿qué tienes? Carmen pensó. 1. No tienes prueba directa de que ella compró el papel. 2. La descripción de don Ramiro es muy vaga. 3. Tal vez alguien más tiene acceso a tu casa que no conoces. 4. Se detuvo. ¿4? ¿4? Tal vez Gabriela está siendo manipulada por alguien más. No había pensado en eso. ¿Cómo quién? No lo sé, pero piénsalo. ¿Quién gana si tu familia se rompe? ¿Quién se beneficia? Me quedé callada, pensando. ¿Quién se beneficiaba? Rodrigo no. Él perdía a su madre. Valeria nunca me quiso mucho, pero tampoco me odiaba. ¿O sí? Gabriela. Si Gabriela me destruía, ¿qué ganaba? ¿Venganza? ¿Satisfacción? La atención de Rodrigo que siempre sintió que yo le daba a él y no a ella. Necesito saber más, dije. Necesito saber qué ha estado haciendo Gabriela estos últimos meses. ¿Con quién habla? ¿Dónde trabaja? ¿No lo sabes? Me di cuenta, con vergüenza, de que no. No sabía dónde trabajaba mi hija. No sabía con quién salía. No sabía casi nada de su vida. ¿Cuándo había dejado de preguntar? ¿Cuándo había dejado de importarme? Carmen debió ver algo en mi cara, porque puso su mano sobre la mía. Marta, no te culpes. Los hijos crecen, se alejan. Es normal. ¿Pero tanto? No contestó, porque ambas sabíamos que no era normal, que yo había dejado de ver a Gabriela hace mucho tiempo, que tal vez nunca la había visto realmente. Esa noche, después de que Carmen se fue, busqué a Gabriela en Internet. No uso mucho la computadora. Eduardo era el que sabía de esas cosas, pero algo recordaba. Encontré su perfil en una de esas redes sociales. Fotos de viajes, fotos de comidas, frases motivacionales que no sonaban como ella. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Una foto de hace 2 meses. Gabriela sonriendo junto a otra mujer en lo que parecía una oficina. La otra mujer era Valeria. Y debajo de la foto, un comentario de Gabriela. Mi jefa favorita. Gracias por todo. Gabriela trabajaba para Valeria. Mi hija trabajaba para mi nuera. ¿Desde cuándo? ¿Cómo no lo sabía? Me quedé mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron. Gabriela trabajaba con Valeria. Tenía acceso a ella todos los días. Podía hablarle, podía mostrarle cosas, podía darle las cartas personalmente. Todo empezó a encajar. Gabriela había planeado esto. Había conseguido el trabajo con Valeria. Había copiado mi letra. Había comprado el papel. Inés había escrito las cartas. Había plantado los borradores. Y luego, poco a poco, había envenenado a mi familia. Pero, ¿por qué? ¿Qué le había hecho yo que mereciera esto? Cerré la computadora. Me fui a la cama. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en Gabriela de niña. En sus ojos secos. En su forma de sentarse siempre en la esquina de la mesa. En cómo nunca pedía nada, pero siempre parecía querer todo. Y me pregunté,
¿Cuántas veces le dije que la quería? ¿Cuántas veces la abracé sin motivo? ¿Cuántas veces la elegí a ella sobre Rodrigo? No me acordaba. No me acordaba de ninguna. Tal vez Gabriela tenía razones para odiarme. Pero eso no la justificaba. Nada la justificaba. Me levanté en la madrugada. Fui al estudio de Eduardo. Me senté en su silla. Y tomé otra decisión. Iba a encontrar la verdad. Toda la verdad. No solo lo que Gabriela había hecho, sino por qué lo había hecho. Y cuando lo supiera, entonces decidiría qué hacer. Pero primero necesitaba algo. Necesitaba escuchar la voz de mi hija decir la verdad. Y para eso, iba a tener que esperar. Iba a tener que planear. Iba a tener que ser tan paciente como ella había sido. Afuera empezaba a amanecer. El primer día del año nuevo. Un año que empezaba con mentiras. Pero que no iba a terminar así. Para entender lo que pasó, tengo que contarte algo que nunca le he contado a nadie. Tuve 3 hijos. No 2. 3. Rodrigo nació en el 69. Un parto largo, difícil, pero cuando lo tuve en mis brazos todo el dolor desapareció. Era perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, y unos pulmones que no paraban de gritar. Eduardo lloró. Yo también. Ese día pensé que ya sabía lo que era el amor. Gabriela llegó 3 años después. Un embarazo fácil, un parto rápido. Casi no me dio tiempo de llegar al hospital. Pero cuando nació, no lloró. Los doctores se la llevaron corriendo. Yo grité. Eduardo me sostuvo. Pasaron 10 minutos, que se sintieron como 10 años. Y entonces escuché un llanto. Débil, pero era un llanto. «Está bien», dijo el doctor. Solo necesitaba un poco de ayuda para respirar. Me la pusieron en los brazos. La miré. Y no sentí nada. No sé cómo explicarlo. Con Rodrigo fue instantáneo. Un amor que me golpeó como una ola. Pero con Gabriela... La miré y solo sentí cansancio. Alivio de que estuviera viva, sí. Pero no esa ola. Pensé que vendría después, que era cuestión de tiempo. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y la ola nunca llegó. La quería, claro que la quería. Era mi hija. Le daba de comer, la bañaba, la vestía, le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Rodrigo. Pero algo faltaba. Algo que ella, incluso de bebé, parecía notar. Porque Gabriela me miraba con esos ojos oscuros, serios, como si estuviera esperando algo que yo no podía darle. Y luego vino Paula. Paula nació cuando Rodrigo tenía 6 y Gabriela 3. Otro embarazo fácil. Otro parto sin complicaciones. Y cuando me la pusieron en los brazos, ahí estaba, la ola. Paula era luz, risas, sonrisas sin motivo. Todo lo que Gabriela no era. Eduardo decía que eran como el día y la noche. Gabriela callada, seria, siempre observando. Paula ruidosa, alegre, siempre moviéndose. Yo amaba a las dos, pero de formas distintas. Y Gabriela lo sabía. Paula murió a los 11 meses. Muerte de cuna, así le dijeron. Se durmió una noche y no despertó. No voy a hablar mucho de eso. Todavía no puedo. Solo voy a decir que después de Paula, algo se rompió en mí. Algo que nunca se arregló. Y algo se rompió también en mi relación con Gabriela. Porque la noche que Paula murió, Gabriela tenía 4 años. Y la encontré parada junto a la cuna, mirando. No estoy diciendo que Gabriela hizo algo. Era una niña, una bebé. No pudo haber hecho nada. Pero la imagen se me quedó grabada. Mi hija de 4 años, parada en la oscuridad, mirando a su hermana muerta con esos ojos secos que nunca lloraban. Y desde esa noche, algo cambió. Nunca hablamos de Paula, ni Eduardo ni yo. Era demasiado doloroso. Guardamos sus cosas en cajas, quitamos sus fotos y seguimos adelante. Pero Gabriela preguntaba, ¿dónde está Paula? Paula se fue al cielo, mi amor. ¿Por qué? Porque Dios la necesitaba. Y a mí no me necesita. No supe qué contestar. Los años pasaron. Rodrigo creció fuerte, seguro, lleno de amigos y logros. Gabriela creció callada, solitaria, siempre en la sombra de su hermano.
¿Y yo? Yo no hice nada para cambiarlo. Iba a todos los partidos de fútbol de Rodrigo, a todas sus ceremonias de premios, a todas sus graduaciones. ¿Y Gabriela? Gabriela sacaba buenas notas, mejores que las de Rodrigo, pero nunca las mostraba. Las dejaba en su mochila hasta que yo las encontraba semanas después. ¿Por qué no me dijiste que sacaste 10 en matemáticas? No preguntaste. Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Gabriela tenía 12 años. Era el cumpleaños de Rodrigo. 15 años. Hicimos una fiesta grande. Globos, pastel, música. En algún momento de la noche, busqué a Gabriela. La encontré sentada sola en el jardín, en esa silla de plástico verde que teníamos junto a la bugambilia, mirando la fiesta a través de la ventana. «Gabriela, ¿qué haces aquí afuera? Ven a la fiesta». «No tengo ganas. Es el cumpleaños de tu hermano». «Ya lo sé». Me quedé parada ahí, sin saber qué hacer. «¿Estás enojada por algo?» Gabriela me miró, con esos ojos que ya conocía, esos ojos que esperaban algo. «¿Cuándo es mi cumpleaños, mamá?» «¿Qué?» «Mi cumpleaños. ¿Cuándo es?» El 14 de marzo. ¿Y qué hicimos este año?» No me acordaba. Traté de pensar. Marzo. ¿Qué habíamos hecho en marzo? Cenamos juntos, ¿no? Y te di... No hicimos nada, mamá. Ese día tenías junta en la escuela de Rodrigo. Llegaste tarde. Papá estaba de viaje. Cené sola. Se levantó de la silla. Pero no importa. Ya estoy acostumbrada. Y entró a la casa. Esa noche, acostada junto a Eduardo, lloré. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Gabriela. Creo que no soy buena madre con ella». Eduardo suspiró. «Marta, eres una madre excelente. Gabriela es difícil. Siempre lo ha sido. No es tu culpa. Quise creerle. Era más fácil creerle. Así que lo creí. Los años siguieron pasando. Rodrigo se fue a la universidad. Se graduó. Consiguió trabajo. Conoció a Valeria. ¿Y Gabriela? Gabriela terminó la preparatoria con las mejores notas de su generación. Pero no fue a la universidad. ¿Por qué no?, le pregunté. «No tengo dinero. Podemos ayudarte». ¿Cómo ayudaron a Rodrigo? Pagándole todo mientras yo trabajaba en la tienda de Don Rómulo para comprarme los cuadernos. No supe qué decir. Porque tenía razón. Habíamos pagado la universidad de Rodrigo completa. Pero cuando le tocó a Gabriela, las cosas estaban difíciles. O eso nos dijimos. Eduardo había tenido problemas en el trabajo. Había que apretarse el cinturón. Pero siempre hubo dinero para los viajes de Rodrigo. Para su coche nuevo. Para su boda. Para Gabriela nunca había suficiente. Se fue de la casa a los 20 años. Sin despedirse. Solo una nota en la mesa de la cocina. «Ya no voy a ser una carga. Gabriela». Tardó 3 años en llamar. Cuando llamó, fue para avisar que se había casado. Un hombre que nunca conocimos. Una boda civil a la que no fuimos invitados. «¿Por qué no nos dijiste?», pregunté. «¿Habrían venido?» «Claro que sí». Silencio. «Mentira, mamá. Pero está bien. Ya no necesito que vengan a nada». El matrimonio duró 2 años. Gabriela nunca nos contó qué pasó. Solo supimos que un día estaba casada y al siguiente ya no. No tuvo hijos. No volvió a casarse. Y poco a poco fue volviendo a aparecer en nuestras vidas. Visitas cortas, llamadas breves. Siempre cordial, nunca cercana. Como si fuera una prima lejana y no mi hija. ¿Y yo? ¿Qué hice? Nada. Dejé que pasara. Dejé que la distancia creciera. Me dije que Gabriela era así, que siempre había sido difícil, que no era mi culpa. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi casa vacía, con las cartas falsas sobre la mesa, me preguntaba, ¿de verdad no era mi culpa? Carmen me había dicho algo esa tarde. El dolor que no se habla se convierte en otra cosa. A veces en tristeza, a veces en enfermedad y a veces en rabia. ¿Cuánto dolor había acumulado Gabriela? ¿Cuántas veces se sintió invisible? ¿Cuántas veces esperó que yo la viera, que la eligiera, que la pusiera primero? ¿Y cuántas veces le fallé? No estoy justificando lo que hizo. Si fue ella quien escribió esas cartas, si fue ella quien destruyó mi relación con Rodrigo, eso está mal. Eso es imperdonable. Pero
Pero tal vez yo también hice cosas imperdonables. Cosas más lentas, más silenciosas, más fáciles de ignorar, pero igual de crueles. Esa noche soñé con Paula. Tenía 11 meses, como cuando murió, pero en el sueño caminaba. Venía hacia mí con los brazos abiertos, y detrás de ella, parada en la sombra, estaba Gabriela. Mirando, siempre mirando. «¿Por qué a ella sí la quieres?», preguntó. Y yo no supe qué contestar. Me desperté llorando. Eran las 4 de la mañana. La casa estaba en silencio. Afuera un perro ladraba a lo lejos. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y tomé una decisión. Iba ya a encontrar a Gabriela. Iba ya a hablar con ella. No para acusarla, no para defenderme, para escucharla. Por primera vez en 42 años, ibas a escuchar a mi hija. Pero primero necesitaba saber más. Necesitaba entender qué había estado haciendo estos últimos meses. Con quién hablaba. Qué planeaba. Y para eso iba a tener que observar. En silencio. Sin que ella lo supiera. Iba a tener que convertirme en lo que ella siempre fue. Invisible. Hay algo que aprendes cuando envejeces. La paciencia. De joven todo es urgente. Todo tiene que pasar ahora. Pero cuando llegas a mi edad, entiendes que algunas cosas necesitan tiempo. Como el pan. Como el vino. Como la verdad. Pasé 2 semanas observando. No hice nada dramático. No contraté a un detective. No seguí a Gabriela en la calle como en las películas. Solo presté atención. Revisé sus redes sociales todos los días. Anoté los lugares donde aparecía, los nombres que mencionaba, los horarios en que publicaba. Carmen me ayudó. Ella entendía de números, de patrones, de cosas que no cuadran. Tu hija publica casi siempre a la misma hora, me dijo un día, entre las 6 y las 7 de la tarde, excepto los martes. Los martes no publica nada. ¿Y eso qué significa? Significa que los martes está ocupada en algo que no quiere mostrar. Empecé a ir al café que estaba cerca de la oficina de Valeria. No entraba. Solo me sentaba en una banca del parque de enfrente, con un libro que no leía, con unos lentes de sol que me hacían ver como turista vieja, y miraba. La primera semana no vi nada interesante. Gente entrando y saliendo. Valeria llegando en su coche negro. Empleados fumando en la esquina. Pero la segunda semana, un martes, vi a Gabriela. Salió del edificio a las 6:15. Pero no se fue a su casa. Caminó 3 cuadras hasta otro edificio. Más pequeño. Más viejo. Entró. Esperé 1 hora. 2. 3. A las 9:30 salió. Pero no estaba sola. Venía con Valeria. Se despidieron en la puerta. Un abrazo largo. Demasiado largo para ser de colegas. Valeria se fue en su coche. Gabriela caminó hacia el metro. Y yo me quedé sentada en la banca, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Qué hacían juntas? ¿Por qué se veían a Jara escondidas? ¿Qué había en ese edificio? Al día siguiente, cuando Gabriela se fue a trabajar, caminé hasta el edificio. Era un centro de terapia. Psicólogos, psiquiatras, consejeros familiares. El letrero decía: Centro de Bienestar Emocional. ¿Gabriela iba a terapia con Valeria? ¿O Valeria iba a terapia por culpa de las cartas que supuestamente yo escribí? Volví a casa confundida. Nada tenía sentido. Si Gabriela había escrito las cartas para destruir mi relación con Valeria, ¿por qué ahora iban juntas a terapia? ¿Por qué se abrazaban como amigas? A menos que Gabriela no quisiera destruir a Valeria. A menos que quisiera destruirme solo a mí. Y Valeria fuera su aliada. Carmen vino esa noche. Le conté lo que había visto. Hay algo que no me cuadra, dijo. Si Gabriela escribió las cartas para hacerle daño a Valeria, ¿por qué ahora son tan cercanas? Tal vez las cartas nunca fueron contra Valeria. Tal vez fueron contra mí. Y Valeria fue solo el medio. ¿Para qué? Para que mi familia me odiara. Para que Rodrigo me abandonara. Para que yo terminara sola. Carmen se quedó callada. ¿Y lo logró? Miré alrededor. Mi casa vacía. Las sillas sin nadie. El teléfono sin mensajes. Sí, lo logró. Esa noche no pude dormir.
Me levanté a las 3 de la mañana. Fui al estudio de Eduardo. Me senté en su silla y pensé, ¿qué quería yo? ¿Realmente quería la verdad? ¿O quería venganza? Porque no eran lo mismo. La verdad significaba entender, saber qué pasó y por qué. La venganza significaba hacer sufrir a quien me hizo sufrir. Y yo no sabía cuál de las dos necesitaba más. Pero había algo que sí sabía. Necesitaba escuchar a Gabriela decirlo, con su propia voz, con sus propias palabras. Necesitaba que confesara, no para usarlo en su contra, no para mostrárselo a Rodrigo, solo para saber, para estar segura, para dejar de dudar de mi propia cordura. Una semana después, conseguí lo que necesitaba. No fue difícil. Gabriela siempre fue descuidada con la tecnología. Usaba la misma contraseña para todo. El nombre de Paula y el año en que murió. Paula 1973. Entré a su correo. No estoy orgullosa de eso, pero lo hice. Y encontré algo. Un mensaje de voz. Enviado a Rodrigo hace 3 meses. El mismo. Mes en que todo empezó a cambiar. Lo escuché con los audífonos de Eduardo. Con las manos temblando. La voz de Gabriela, clara, fría. Rodri, ya sé que esto es difícil de escuchar, pero alguien tiene que decírtelo. Mamá nunca te quiso como a mí. Siempre fuiste su favorito, ¿verdad? El hijo perfecto. Pero eso era mentira. Todo era mentira. Ella me lo dijo una vez, cuando estaba enojada. Dijo que ojalá tú hubieras sido el que murió en lugar de Paula. Se me cayeron los audífonos. Mentira. Todo era mentira. Yo nunca dije eso. Nunca. Jamás. ¿Cómo podía Gabriela inventar algo así? ¿Cómo podía decirle eso a Rodrigo? Pero entonces entendí. Gabriela no quería destruirme. Quería algo peor. Quería que Rodrigo sintiera lo que ella había sentido toda su vida. Ser el hijo no querido. Quería que él supiera lo que era ser invisible. Y para eso, me usó a mí como arma. Me quedé sentada mucho tiempo. No sé cuánto. El sol salió. El sol se puso. Carmen llamó y no contesté. Solo pensaba en Gabriela de 4 años, parada junto a la cuna de Paula, en Gabriela de 12 años, sentada sola en el jardín, en Gabriela de 17, diciéndome que un día iba a saber lo que se sentía. Y ahora, 42 años después, cumpliendo su promesa. ¿Qué se hace con tanto dolor? ¿Qué se hace cuando tu propia hija te odia tanto que dedica años a destruirte? No lo sabía. Todavía no lo sé. Pero sabía una cosa. No ibas a quedarme callada. No iba a dejar que esta mentira siguiera creciendo. Tomé el teléfono. Marqué el número de Carmen. Necesito tu ayuda, dije. ¿Qué pasó? Voy a organizar una cena. Y quiero que Gabriela venga. ¿Una cena? Marta, ¿qué estás planeando? No lo sé todavía, pero necesito verla a la cara. Necesito que me mire a los ojos y me diga la verdad. ¿Y si no lo hace? Entonces voy a hacer que la diga. Pasé los siguientes días preparando todo. La cena sería en mi casa, en la mesa del comedor, en esas sillas que habían estado vacías desde Navidad. Invité a Gabriela con un mensaje corto. Hija, sé que las cosas han estado difíciles, pero me gustaría verte. ¿Podemos cenar juntas el sábado? Solo tú y yo. Tardó un día en contestar. Está bien. 2 palabras. Nada más. Pero era suficiente. También invité a Valeria, por separado, sin decirle que Gabriela vendría. Valeria, sé que no quieres verme, pero tengo algo que mostrarte. Algo sobre las cartas. Por favor, ven el sábado a las 8. Valeria contestó más rápido. ¿Qué tienes que mostrarme? Ven y lo verás. Y luego llamé a Rodrigo. No contestó, pero le dejé un mensaje de voz. Hijo, voy a ir a hacer una cena el sábado. Van a estar Gabriela y Valeria. No te pido que vengas, solo te pido que escuches. Voy a dejarte el teléfono conectado durante toda la cena. Si quieres saber la verdad sobre esas cartas, solo tienes que escuchar. Carmen me preguntó si estaba segura. ¿Y si sale mal? ¿Y si Gabriela no confiesa? ¿Y si Valeria se pone del lado de ella? Entonces, por lo menos lo habré intentado. ¿Y si pierdes a tu familia para siempre? Me reí. Una risa triste, sin humor. Carmen,
Ya los perdí. Ya no tengo nada que perder. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mañana limpiando, cocinando, preparando la mesa. Puse 3 lugares. Solo 3. Y en el centro de la mesa puse un regalo envuelto en papel azul. Para Gabriela. A las 7:30 llegó Valeria. Tocó el timbre con cautela, como si tuviera miedo de que la casa la mordiera. Abrí la puerta. «Pasa», dije. «Gracias por venir». Valeria entró mirando a todos lados, buscando trampas. «¿Qué es lo que quieres mostrarme?» «Espera. Falta alguien». A las 8 llegó Gabriela. No tocó el timbre. Usó su llave. Entró a la cocina y se detuvo en seco al ver a Valeria. «¿Qué hace ella aquí?» «La invité», dije. «Siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». Las 3 nos sentamos a la mesa. Valeria a mi derecha. Gabriela en la esquina, como siempre, y yo en la cabecera, en la silla de Eduardo. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego señalé el regalo en el centro de la mesa. «Gabriela, esto es para ti». Mi hija me miró con desconfianza. «¿Qué es?» «Ábrelo». Gabriela tomó el paquete, rompió el papel y se quedó helada. Era una carta, escrita a mano, con mi letra real. Y decía: «Querida Gabriela, esta carta sí la escribí yo. ¿Puedes notar la diferencia?» Gabriela sostuvo la carta como si quemara. Sus ojos se movieron por las líneas. 1 vez, 2 veces, buscando algo. Valeria se inclinó para ver. «¿Qué es eso?» «Una carta», dije. «Una carta que yo sí escribí, con mi letra real, no la letra de las otras cartas». Gabriela levantó la vista. Su cara no mostraba nada. Esa cara que había perfeccionado durante 42 años. «No entiendo qué quieres probar». «Compárala». Saqué de mi bolsillo una de las cartas falsas, la que Eugenia me había dado en Nochebuena. La puse junto a la mía. «Mira la M de la firma, mira las G, mira las T». Valeria tomó ambas cartas. Las examinó. Son casi iguales. Casi, pero no iguales. Gabriela no se movió. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Estoy buscando la verdad, hija. Algo que tú enterraste hace 3 meses. Yo no enterré nada». «¿No?» Me levanté. Fui a la cocina. Volví con la libreta vieja. La libreta de cuando Gabriela tenía 12 años. La puse en la mesa. «¿Recuerdas esto?» Gabriela miró la libreta. Por primera vez, algo cambió en su cara. Un destello de algo. ¿Miedo? ¿Sorpresa? Desapareció tan rápido como llegó. «Es una libreta vieja. De la escuela. Es una libreta donde practicabas mi letra. Durante meses. Tal vez años. Era una niña. Las niñas hacen cosas raras. Y los borradores en mi escritorio. ¿También los puso una niña?» Silencio. Valeria nos miraba a las 2, confundida. «¿De qué están hablando? ¿Qué borradores?» «Los borradores de las cartas», dije. «Alguien los puso en mi escritorio para que pareciera que yo las había escrito. Gabriela los encontró en noviembre. Muy conveniente, ¿no?» «Yo no puse nada», dijo Gabriela. «¿No? ¿Y quién compró el papel y los sobres en la papelería del centro en octubre?» Otro destello. Esta vez más largo. «No sé de qué hablas. Don Ramiro te recuerda. Una mujer de cabello oscuro, no muy alta, que dijo que el papel era para su madre». Gabriela se levantó de la silla. «Esto es ridículo. Me voy». «Siéntate». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Más dura. Gabriela se detuvo. Me miró. «No me hables así. Entonces, siéntate y dime la verdad». Hubo un momento largo. Las 2 paradas. Las 2 mirándonos. Valeria entre nosotras sin saber qué hacer. Finalmente, Gabriela volvió a sentarse. «¿Qué quieres, mamá? ¿Qué quieres que te diga?» «Quiero saber por qué». «¿Por qué qué? ¿Por qué me odias tanto?» Gabriela se rió. Una risa corta, amarga. «¿Odiarte? No te odio». «No». ¿Y el mensaje que le mandaste a Rodrigo? ¿El que decía que yo quería que él muriera en lugar de Paula?» Valeria ahogó un grito. Gabriela palideció. «¿Cómo sabes de ese mensaje?» «Eso no importa. Lo que importa es que es mentira. Yo nunca dije eso». «Nunca. ¿Por qué le mentiste a tu hermano?» Gabriela no contestó. Sus manos temblaban sobre la mesa. Y entonces vi algo que no esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriela nunca lloraba. Desde niña. Ni cuando se caía, ni cuando la regañaban, ni cuando Paula murió. Pero ahora estaba llorando. ¿Por qué?
repitió mi pregunta. Su voz apenas un susurro. ¿Quieres saber por qué? Sí, se limpió la cara con el dorso de la mano. Un gesto brusco, casi violento, porque quería que sintieras lo que yo sentí. Una vez, solo una vez, el aire se volvió pesado. Valeria me miraba. Yo miraba a Gabriela. Gabriela miraba la mesa. Toda mi vida, continuó mi hija. Fui invisible para ti. Rodrigo era el perfecto. Paula era la luz. Y yo era la que sobraba, la que estorbaba, la que nunca, ya que os hacías llorar porque nunca te importaba lo suficiente como para hacerme llorar. Eso no es verdad. ¿No? Levantó la vista. Ojos rojos, mejillas mojadas. ¿Cuántas veces me dijiste que me querías? Muchas veces. ¿Cuántas? No pude contestar, porque no me acordaba. Yo sí me acuerdo, dijo Gabriela. 3 veces, en toda mi vida. 3 veces. Sentí algo romperse dentro de mí. Gabriela, la primera fue cuando cumplí 15. Pero lo dijiste mientras mirabas una foto de Paula. No me estabas viendo a mí. Yo no. La segunda fue cuando me casé. Por teléfono. Después de que te conté que no estabas invitada a la boda. Me temblaban las manos. La tercera fue cuando papá murió. Me abrazaste en el funeral y dijiste que me querías. Pero creo que lo dijiste porque él ya no estaba para decirlo. Hubo un silencio largo. Valeria lloraba también. No sé cuándo había empezado. Y yo no podía moverme. No podía hablar, porque todo lo que Gabriela decía era verdad. No recordaba haberle dicho que la quería. No recordaba haberla abrazado sin motivo. No recordaba haberla elegido. 42 años. Y solo 3 veces. Entonces decidí que ibas a saber lo que se siente, continuó Gabriela. Su voz más firme ahora. Decidí que por una vez ibas a ser tú la que estuviera afuera, la que nadie creyera, la que se sentara sola en Navidad, preguntándose qué hizo mal. Las cartas las escribí yo, todas. Practiqué tu letra durante semanas. Compré el mismo papel que usas. Puse los borradores en tu escritorio para que pareciera real. ¿Y el mensaje a Rodrigo? También fui yo. Le dije que tú preferías que él hubiera muerto en lugar de Paula, porque quería que él también supiera lo que se siente ser el hijo equivocado. Valeria se levantó de golpe. Gabriela, ¿cómo pudiste? Yo te creí. Te consideraba mi amiga. Lloré durante meses, pensando que mi suegra me odiaba. Lo siento, Valeria. Tú no tenías la culpa de nada. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Gabriela no contestó. Me quedé sentada, procesando. Mi hija te había confesado. Delante de Valeria, con Rodrigo escuchando por teléfono. Todo lo que había planeado estaba saliendo bien, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía. ¿Y ahora qué? Preguntó Gabriela. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a demandarme por falsificación? No. ¿Entonces qué quieres? La miré. A mi hija. A esa niña que nunca lloraba, que siempre esperaba algo que yo no podía darle. Quiero entender, dije. Quiero saber si hay algo que pueda hacer para arreglar esto. Es muy tarde para eso. ¿Por qué? Porque ya no quiero que lo arregles. Ya no quiero nada de ti. Se levantó de la mesa. Toda mi vida esperé que me vieras, que me eligieras, que me dijeras que era suficiente. Pero nunca pasó. Y hace mucho tiempo decidí que, si no podía ser tu hija favorita, por lo menos iba a ser la que te hiciera sentir algo. Aunque fuera odio, aunque fuera dolor. Caminó hacia la puerta. Felicidades, mamá. Lo lograste. Ya sabes la verdad. Ya tienes tu confesión. ¿Te sientes mejor? No contesté. Porque no me sentía mejor. Antes de salir, Gabriela se detuvo. La M al revés fue un error. Lo noté cuando ya había mandado las cartas. Pensé que nadie lo vería. Yo lo vi. Claro que lo viste. Siempre fuiste buena para ver los errores de los demás. Y se fue. La puerta se cerró. Valeria y yo nos quedamos solas. El teléfono seguía conectado. Rodrigo seguía escuchando. O tal vez había colgado hace mucho. No sabía. No me importaba. Lo siento, dijo Valeria después de un rato. No sabía nada de esto. Gabriela me dijo que había encontrado las cartas por accidente. Que estaba tan sorprendida como yo. ¿Te manipuló? Sí. A todos nos manipuló. Valeria tomó su bolsa. Voy a ahora sí hablar con Rodrigo. Voy a contarle todo. Gracias. No me lo agradezcas.
Debí haber dudado desde el principio. Debí haber hablado contigo antes de creer esas cartas. Se detuvo en la puerta. ¿Vas a estar bien? No lo sé. Asintió. Y se fue. Me quedé sola. En mi casa. Con las sillas vacías. Con la confesión de mi hija resonando en mis oídos. Y me hice una pregunta que me perseguiría durante mucho tiempo. ¿Quién era la víctima aquí? ¿Gabriela, que creció sintiéndose invisible? ¿O yo, que nunca supe verla? No tenía respuesta. Tal vez nunca la tendría. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa del comedor. Con las cartas, con la libreta, con el regalo que Gabriela había dejado sin abrir del todo. Pensando, hay un momento en la vida en que te das cuenta de que el villano de la historia no es quien creías. A veces el villano no existe. A veces solo hay personas rotas tratando de sobrevivir. Y a veces el villano eres tú. Repasé mi vida como madre. Cada decisión. Cada palabra. Cada silencio. Los partidos de Rodrigo a los que siempre fui. Los recitales de Gabriela a los que llegué tarde o no llegué. Las veces que comparé a mis hijos en voz alta. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Las veces que la ignoré cuando me hablaba porque estaba ocupada con otra cosa. Las veces que entré a su cuarto sin tocar. Las veces que olvidé su cumpleaños. Las veces que no la abracé cuando lloraba. Porque Gabriela nunca lloraba. Y yo nunca me pregunté por qué. Una madre no debería tener favoritos. Pero yo los tuve. No porque quisiera. No porque decidiera querer más a Rodrigo. Simplemente pasó. El amor no se reparte igual. No es justo. No es lógico. Y Gabriela pagó el precio de esa injusticia toda su vida. ¿Eso la justificaba? No. Lo que hizo estuvo mal. Las cartas, las mentiras, el mensaje a Rodrigo. Pero yo tampoco era inocente. Yo había construido la bomba. Ella solo la detonó. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rodrigo. Mamá, esa palabra, tan simple, tan pesada. Hijo, silencio. Escuché todo. Lo sé. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Otro silencio, más largo. ¿Es verdad lo que dijo Gabriela? ¿Que nunca le dijiste que la querías? Cerré los ojos. Es verdad. Mamá. No tengo excusa, Rodrigo. Fallé como madre. Con ella. Y tal vez contigo también. De otras formas. Conmigo no. ¿Estás seguro? ¿O solo te di tanto que nunca tuviste que pedirme nada? No contestó. A veces pienso que te quise demasiado. Dije. ¿Y que ese amor le robó algo a tu hermana? Algo que le pertenecía. Rodrigo respiró hondo. Voy a necesitar tiempo, mamá, para procesar todo esto. Lo entiendo. No estoy enojado contigo, pero tampoco sé cómo sentirme. Está bien, hijo. Tómate el tiempo que necesites. ¿Y Gabriela? ¿Qué pasa con ella? ¿La vas a perdonar? Esa pregunta. La pregunta que me había hecho toda la noche. No lo sé. Contesté. Todavía no lo sé. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Y tomé una decisión. Llamé a Gabriela. Buzón. Volví a llamar. Buzón. Le mandé un mensaje. Necesito verte. No para pelear. No para acusarte. Solo para hablar. Por favor. Pasaron horas. Pasó el día. Pasó la noche. Y entonces, a las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Mañana, en el parque de la colonia. A las 10, sola. Llegué al parque a las 9:30. Me senté en una banca cerca de la fuente. La misma fuente donde llevaba a mis hijos cuando eran pequeños. Donde Rodrigo corría detrás de las palomas y Gabriela se sentaba a mi lado, callada, mirando. Siempre mirando. Gabriela llegó a las 10 en punto. Se sentó a mi lado, sin mirarme, sin saludarme. Olía a café y a algo más. Anoche sin dormir, tal vez. ¿Qué quieres, mamá? Quiero disculparme. Se rió. Esa risa amarga que ya conocía. ¿Disculparte? ¿Por qué? Tú no hiciste nada malo. Yo soy la que escribió las cartas. Yo soy la mala. No eres la mala, Gabriela. ¿Ah, no? ¿Entonces qué soy? Eres mi hija. Mi hija a la que fallé durante 42 años. Silencio. Una paloma pasó caminando frente a nosotras, buscando migajas. No quiero tu lástima, dijo Gabriela. No es lástima. ¿Entonces qué es?
Es la verdad. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Me giré para verla. Para verla de verdad. Tal vez por primera vez. Te fallé, Gabriela. Desde que naciste. No sé por qué. No sé si fue culpa mía o si simplemente algo estaba roto en mí. Pero te fallé. Y lo siento. Gabriela no me miró. ¿Sabes cuál es mi primer recuerdo? Preguntó. No, tenía 3 años. Estábamos en la cocina. Rodrigo había traído un dibujo de la escuela. Un sol amarillo con caritas. Tú lo pegaste en el refrigerador. Lo besaste. Le dijiste que era el mejor artista del mundo. Hizo una pausa. Yo también había hecho un dibujo. Te lo di después. Era una flor, morada, porque el morado era tu color favorito. ¿Qué hice? Lo pusiste en la mesa. Dijiste qué bonito sin mirarlo. Y nunca lo pegaste en el refrigerador. Cerré los ojos. No me acuerdo de eso. Claro que no. Para ti no fue importante. Pero para mí fue todo. Lo siento, dije. Lo sé. ¿Me crees? No lo sé. Nos quedamos sentadas un rato largo, sin hablar, mirando las palomas, mirando a los niños que corrían en los juegos. Y entonces Gabriela dijo algo que no esperaba. Yo también lo siento. La miré. ¿Por qué? Por las cartas. Por mentirle a Rodrigo. Por hacerte pasar la Navidad sola. Se limpió la cara. Estaba llorando otra vez. 2 veces en 2 días. Después de toda una vida sin lágrimas. Quería que sufrieras. Quería que sintieras lo que yo sentí. Pero cuando te vi esa noche en la cena, cuando vi tu cara, se detuvo. ¿Qué viste? Vi a una mujer vieja, sola, confundida, y me di cuenta de que eso no me hacía feliz. No me daba paz, solo me hacía sentir más vacía. El dolor no se cura con más dolor. Dije, lo sé, ahora lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Irme, tal vez, empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo esto, lejos de mí, lejos de todo. Sentí algo apretarse en mi pecho. No quiero perderte, Gabriela. Ya me perdiste, mamá. Hace mucho tiempo. ¿Y no hay forma de recuperarte? Me miró. Con esos ojos oscuros que siempre esperaban algo. No lo sé. Tal vez. Pero no ahora. Ahora necesito estar lejos. Necesito sanar. ¿Sola? Sí. Sola. Asentí. No era lo que quería escuchar. Pero lo entendía. A veces el amor significa dejar ir, aunque duela, aunque rompa. ¿Puedo abrazarte? Pregunté. Gabriela no contestó, pero se inclinó hacia mí, apenas un poco, y la abracé, por primera vez en años. Tal vez, por primera vez de verdad, la apreté contra mí. Sentí sus hombros temblar. Sentí sus lágrimas en mi cuello. Te quiero, Gabriela. Dije, sé que no te lo dije. Suficiente. Sé que no te lo demostré. Pero te quiero. Siempre te quise, aunque no supiera cómo. Se apartó. Se limpió la cara. Tengo que irme, dijo. Lo sé. No sé cuándo voy a volver. Está bien. Estaré aquí cuando estés lista. Se levantó de la banca. Y antes de irse, dijo algo más. Mamá, ¿sí? La flor morada. La guardé todos estos años. Todavía la tengo. Y se fue. Me quedé sentada en la banca mucho tiempo. Las palomas siguieron caminando. Los niños siguieron jugando. El mundo siguió girando. Y yo entendí algo. No podía arreglar el pasado. No podía borrar 42 años de errores. No podía convertirme en la madre que Gabriela necesitó. Pero podía ser mejor. Desde ahora. Con lo que me quedaba. Podía dejarla ir. Sin culpa, sin reproches. Podía esperarla. El tiempo que fuera necesario. Y si nunca volvía, si nunca me perdonaba, por lo menos le había dicho que la quería. Por lo menos eso. Me levanté de la banca. Caminé hacia las Ostersinkis, salida del parque. Y no miré atrás. Esa noche, sola en mi casa, hice algo que no había hecho en años. Saqué una hoja de papel. Ese papel crema que tanto me gustaba. Y escribí una carta. No para Gabriela, no para Rodrigo, no para nadie más que para mí. Querida Marta. Empezaba. Hoy aprendiste que el amor no basta si no se dice. Que las palabras importan. Que el silencio puede ser tan cruel como un golpe. Hoy perdiste algo, pero tal vez también ganaste algo. Una oportunidad de ser mejor, de hacer las cosas diferentes. No sé si es muy tarde, pero voy a intentarlo.
porque eso es lo único que puedo hacer. Intentar. Firmé la carta. Con mi M bien hecha, de izquierda a derecha. Y la guardé en el cajón de Eduardo. Para recordar. 6 meses. Eso fue lo que tardé en volver a sentirme yo misma. No la misma de antes. Esa Marta ya no existía. Pero sí una versión nueva. Más ligera. Más honesta. Más sola también. Pero de una soledad diferente. Una soledad elegida. Vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada silla, un fantasma. Cada pared, una conversación que nunca tuve. Carmen me ayudó con la mudanza. Empacamos todo en cajas. Las fotos, los platos, los libros de Eduardo que nunca leí pero que no podía tirar. Y la libreta de Gabriela. Esa la guardé aparte. En una caja pequeña. Con la flor morada que ella me había mencionado y que encontré entre sus cosas viejas cuando limpié su cuarto. Una flor de papel, arrugada, descolorida, pero todavía morada. Todavía esperando ser pegada en algún refrigerador. Mi nuevo departamento era pequeño. 2 cuartos, una cocina diminuta, un balcón que daba a un parque donde los viejos jugaban, dominó por las tardes. Me gustaba. No tenía espacio para una mesa de 8 personas. Solo una mesita redonda con 2 sillas. 2 sillas. Una para mí, una para quien quisiera sentarse. Los primeros meses fueron difíciles. Rodrigo llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas. Educadas. Como si hablara con una tía lejana y no con su madre. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien. Los niños te mandan saludos. Dales un beso de mi parte. Y ya. Eso era todo. No me invitabas a su casa. No me pedía que cuidaras eso a los niños. No me incluía en nada. Y yo no insistía. Porque entendía que él también necesitaba tiempo. Tiempo para procesar lo que había escuchado esa noche. Tiempo para decidir qué hacer con una madre que no era perfecta. De Gabriela no supe nada durante 4 meses. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Carmen me decía que la buscara. Que insistiera. Que las madres no se rinden. No me estoy rindiendo. Le contestaba. Le estoy dando espacio. ¿Y si nunca vuelve? Entonces nunca volverá. Pero por lo menos sabrá que la puerta está abierta. Una noche de abril, cuando ya casi había dejado de esperar, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Mamá, soy yo. Estoy en Bogotá. Estoy bien, solo quería que lo supieras». «Bogotá». Mi hija estaba en otro país. Le contesté con 3 palabras. «Gracias por escribir». No le pregunté por qué se había ido. No le pedí que volviera. No le dije que la extrañaba. Solo 3 palabras. Y ella contestó con 2. De nada. Era poco. Casi nada. Pero era algo. Los meses siguieron pasando. Gabriela me escribía de vez en cuando. Mensajes cortos. A veces una foto. Un atardecer. Un plato de comida. Una calle cualquiera. Nunca su cara. Nunca su voz. Pero seguía ahí. En algún lugar. Viva. Respirando. Y eso era suficiente. Yo también cambié. Empecé a caminar por las mañanas. Al principio solo una vuelta a la Masiana hasta la manzana. Luego 2. Luego hasta el parque grande que estaba a 10 cuadras. Me inscribí en un taller de cerámica. Nunca había hecho nada con las manos que no fuera cocinar. Pero me gustó. La sensación del barro. La paciencia que requería. El silencio del taller. Hice amigas. Otras mujeres de mi edad. Viudas. La mayoría. Con sus propias historias. Sus propios dolores. Una de ellas, Lucía, había perdido a su único hijo en un accidente. 32 años. La edad de Cristo, decía ella. ¿Cómo lo superas? Le pregunté una vez. No lo superas, contestó. Solo aprendes a caminar con el peso. Una tarde de junio, mientras regaba las plantas del balcón, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Carmen estaba de viaje. Las chicas del taller no sabían mi dirección. Abrí la puerta. Y ahí estaba Rodrigo. Se veía diferente, más flaco, más viejo. Unas ojeras que no le había visto antes. «Hola, mamá». «Hijo, qué sorpresa». «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado. Lo dejé entrar.
Se sentó en una de las 2 sillas. Miró alrededor. El departamento pequeño. Las paredes casi vacías. La ausencia de todo lo que antes nos definía. «Es diferente», dijo. «Sí. Me gusta». «Gracias». Silencio. «¿Quieres un café?» «Por favor». Preparé el café en silencio. Él miraba por la ventana. Los 60 esos viejos jugando dominó. Los niños corriendo. Le di su taza. Me senté frente a él y esperé, porque sabía que había venido a decirme algo y que necesitaba tiempo para encontrar las palabras. «Valeria y yo nos separamos», dijo finalmente. No me sorprendió. Algo en su voz por teléfono me lo había adelantado. Algo roto que no sabía nombrar. «Lo siento, hijo. No fue por ti». Bueno, no solo por ti. Llevábamos años mal. Lo de las cartas solo aceleró todo. ¿Y los niños? Están con ella. Los veo los fines de semana. Tomó un trago de café. Le temblaban las manos. «Mamá, vengo a disculparme». «¿Por qué?» «Por creerte capaz de escribir esas cartas. Por no llamarte. Por no ir a verte en Navidad. Por ese mensaje». Se le quebró la voz. «Ya no eres parte de esta familia». Cerré los ojos al escucharlo. Todavía dolía. ¿Tenía tanta rabia? Continuó. Gabriela me había mostrado los borradores. Me había mandado ese audio. Y yo le creí. Le creí todo. Era tu hermana. Es normal que le creyeras. No, no es normal. Debí hablar contigo primero. Debí escuchar tu versión. Pero estaba tan enojado que no quería escuchar nada. Puse mi mano sobre la suya. «Ya pasó, hijo. ¿Me perdonas?» «Ya te perdoné. Hace mucho». Me miró. Con esos ojos que eran iguales a los de Eduardo. «¿Cómo puedes perdonar tan fácil?» No fue fácil. Pero aprendí algo estos meses. ¿Qué? Que el rencor pesa más que la soledad. Y que ya estoy muy vieja para cargar cosas pesadas. Se rió. Por primera vez desde que llegó. «Te extrañé, mamá. Yo también te extrañé. ¿Podemos empezar de nuevo?» Lo pensé. Empezar de nuevo. Qué frase tan bonita, tan imposible. No podemos empezar de nuevo, Rodrigo. El pasado ya pasó. Pero podemos seguir adelante. Diferente. ¿Diferente cómo? Más honestos, más presentes. Sin dar nada por sentado. Asintió. Me parece bien. Se quedó toda la tarde. Me contó de su trabajo, de los niños, de cómo Santiago estaba aprendiendo a tocar guitarra y Lucía quería ser veterinaria. Yo le conté del taller de cerámica, de mis amigas nuevas, del señor del dominó que me saludaba todas las mañanas. Hablamos como no habíamos hablado en años. Sin prisa, sin agenda. Solo una madre y su hijo, sentados en una mesa pequeña, bebiendo café. Cuando se fue, ya era de noche. En la puerta, me abrazó. Fuerte, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por no cerrarme la puerta. Nunca te la voy a cerrar, hijo. Pero tampoco la voy a dejar abierta de par en par como antes. ¿Qué quieres decir? Que ya no voy a esperar sentadas a que vengas. Voy a tener mi vida, mis cosas, mi espacio. Y si quieres ser parte de eso, vas a tener que hacer un esfuerzo». Me miró, procesando. ¿Eso también aplica para Gabriela? Especialmente para Gabriela. Se fue. Me quedé en el balcón, mirando cómo su coche desaparecía en la esquina. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz, no felicidad. Todavía no, pero paz. 3 semanas después, llegó una carta. No un mensaje, no un correo. Una carta de papel, con estampillas de Colombia. La abrí con las manos temblando. «Mamá», decía, «sé que no merezco escribirte. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesitaba contarte algo. Aquí en Bogotá empecé a ir a terapia. Una doctora que me está ayudando a entender muchas cosas. A entenderme a mí misma. Me di cuenta de que te culpé toda mi vida por cosas que tal vez no eran tu culpa. O no solo tu culpa. Me di cuenta de que esperaba que tú llenaras un vacío que nadie puede llenar. No te estoy perdonando. Todavía no. Pero tampoco te estoy culpando. Solo estoy tratando de entender. La doctora dice que el perdón no es un destino, es un camino. Y que a veces el camino es muy largo. Voy a seguir caminando, mamá. No sé a dónde voy a llegar, pero quería que supieras que estoy en camino. Gabriela. Leí la carta 3 veces.
Luego la doblé y la guardé en la caja pequeña, junto a la libreta, junto a la flor morada, y lloré. Pero no de tristeza, de algo más, de algo que no tenía nombre. Esa noche, antes de dormir, saqué una hoja de papel y le escribí a mi hija. «Querida Gabriela», empezaba, «gracias por tu carta, gracias por contarme de la terapia, gracias por seguir caminando. Yo también estoy caminando, a mi manera, con mis propios pasos. No sé si algún día vas a volver. No sé si algún día vamos a sentarnos juntas otra vez. Pero quiero que sepas algo. Tengo una mesa nueva, pequeña, con 2 sillas. Una es mía, la otra está vacía. Esa silla puede ser tuya. Cuando quieras, si quieres, pero no voy a guardarla para siempre. No voy a dejar mi vida en pausa esperando. Voy a seguir viviendo. Voy a seguir caminando. Y si algún día nuestros caminos se cruzan, estaré feliz de verte. Te quiero, hija. De verdad te quiero. Tu madre, Marta. Firme. La carta. Con mi M bien hecha. Y la mandé. Pasaron más meses. El verano, el otoño, el invierno. Rodrigo venía a visitarme cada 2 semanas. A veces traía techa a los niños. Santiago me enseñaba canciones en la guitarra. Lucía me contaba de los animales que quería salvar. Gabriela seguía en Bogotá. Me escribía cada mes. Cartas largas, llenas de reflexiones, de preguntas, de pequeños avances. Todavía no hablábamos por teléfono. Todavía no nos veíamos la cara. Pero el hilo seguía ahí. Fino, frágil. Pero ahí. Y una mañana de diciembre, exactamente 1 año después de esa Nochebuena que lo cambió todo, escuché el timbre. Abrí la puerta. Y ahí estaba Gabriela. Se veía diferente. El pelo más largo, la cara más suave. Los ojos ya no eran tan secos. Tenían algo nuevo. Algo vivo. Hola, mamá, hija. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Se sentó en la silla vacía. La silla que había estado esperando todo el año. Le serví té. Nos quedamos en mitestetas. Silencio un momento. Mirándonos, reconociéndonos. Volví, dijo. Ya veo. No sé por cuánto tiempo. No sé si voy a quedarme. Está bien. Solo quería verte. Quería ver si todavía podíamos. No terminó la frase. No hacía falta. Gabriela, dije. No voy a pretender que todo está bien. No voy a fingir que el pasado no existió. Pero tampoco voy a dejar que el pasado nos quite el futuro. Entonces empezamos aquí. Hoy, con lo que tenemos. Señalé la silla donde estaba sentada. Esa silla es tuya, pero no por derecho. No por obligación. Es tuya porque elegiste venir a sentarte. Y si un día me levanto y me voy, entonces la silla estará vacía otra vez. Y yo seguiré viviendo. ¿No vas a esperarme? No como antes, ya no. Pero voy a dejarte la puerta abierta. Gabriela asintió. Lento, procesando. Es justo, dijo. No es cuestión de justicia, hija. Es cuestión de paz. Nos quedamos sentadas toda la mañana, hablando de cosas, pequeñas primero. El clima, la ciudad, sus planes, luego de cosas más grandes, de Paula, de la infancia, de todo lo que nunca dijimos. No resolvimos nada. No se puede resolver 42 años en una mañana. Pero empezamos. Y a veces empezar es todo lo que se puede hacer. Cuando se fue, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá. ¿Sí? El otro día encontré un dibujo viejo. Una flor morada. Lo sé. Yo también lo tengo. ¿Todavía? Todavía. Me miró, con esos ojos que ya no esperaban nada. Que ya no exigían nada. ¿Podemos pegarla en tu refrigerador? Fui a buscar la flor. Esa flor arrugada, descolorida, de hace 40 años. Y juntas, mi hija y yo, la pegamos en el refrigerador de mi cocina nueva. Ahora, cada mañana cuando me levanto a preparar el café, lo primero que veo es esa flor. Me recuerda todo lo que perdí, todo lo que fallé, todo lo que dejé de decir. Pero también me recuerda que nunca es demasiado tarde, que las heridas pueden sanar, que las sillas vacías pueden volver a llenarse, y que el amor, aunque llegue tarde, aunque llegue roto, aunque llegue imperfecto, sigue siendo amor. Mi nombre es Marta Elena Vázquez. Tengo 69 años. Perdí a mi familia una Nochebuena. Y la recuperé
pedazo a pedazo, un año después. No de la misma forma, no con las mismas reglas, pero la recuperé. Y si tú estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa lo que hayas perdido, no importa lo que hayas roto, no importa cuántas sillas vacías tengas en tu mesa, siempre hay tiempo, siempre hay camino, siempre hay una flor esperando ser pegada en algún refrigerador. Gracias por quedarte conmigo esta noche. Gracias por escuchar. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar en alguien, si te recordó algo que dejaste pendiente, llámalo, escríbele, ve a buscarlo, porque las sillas no esperan para siempre. Pero mientras estemos vivos, siempre podemos sentarnos otra vez.